Bueno, bien, pues mi presentación se llama Representaciones literarias de la naturaleza en la Edad Media por una lectura ecocrítica de Sir Gawain y el Caballero Verde, que es un texto del siglo XIV. Entonces, para hablar un poco de los contenidos de la presentación y ubicarles de qué va la ponencia, voy a iniciar hablando primero sobre unas perspectivas ecocríticas, de pronto ubicar para aquellos que no saben muy bien qué significa la ecocrítica, pues voy a dar una introducción al tema, qué se entiende, de dónde salen estas propuestas y cuáles son los posibles campos de estudios para así poder ubicar los objetivos de mi presentación. Luego voy a hablar sobre algunas nociones y funciones de la naturaleza en la Edad Media. Específicamente voy a estar hablando sobre el tema de los bosques, la cacería y los animales desde una perspectiva legal y simbólica literaria. Y en tercera instancia, pues voy a hablar sobre el texto que nos concierne, que es una lectura de Sir Gawain y el Caballero Verde a partir de una perspectiva ecocrítica. Entonces, para dar comienzo, voy a hablar sobre lo primero que es la perspectiva ecocrítica, y aquí voy a comenzar a leer. En su texto para una ecocrítica latinoamericana de 2014, la estudiosa de la literatura, profesora y crítica Gisela Jeffes explica que la ecocrítica es un campo de estudio interdisciplinar que surge en la década de los 80s y 90s y que se pregunta por las relaciones entre la literatura, la cultura y el medio ambiente. En el trabajo seminal de Cheryl Goffelty, The Ecocriticism Reader, de 1996, se da la definición de la ecocrítica como, y cito, una propuesta centrada en la tierra y desde la cual se analizan y exploran los estudios literarios y culturales. Cierro cita. En ese mismo libro, Goffelty pone en evidencia 3 instancias para el desarrollo de la ecocrítica. La primera es cómo se da la representación de la naturaleza en la literatura y que se expande a nociones y representaciones de fronteras, espacios, animales, ríos, montañas, desiertos, comunidades indígenas, tecnologías, basuras y cuerpos. En este caso, la presentación que estoy haciendo se alinea más a esta primera instancia de desarrollo, aunque pues no necesariamente es restrictiva a esta línea. En segunda instancia, otra propuesta de Goffelty es la reconsideración crítica de literaturas o textos críticos que hablen sobre la naturaleza y que han sido olvidados para así reintegrarlos al canon literario. Y la tercera postura es reflexiones teóricas y críticas que integran un amplio número de disciplinas y que permiten pensar sobre las relaciones simbólicas entre especies y la relación con el medio ambiente. Esta última reflexión también habla de la pertinencia y reactualización en la manera como se piensa, por ejemplo, el binario naturaleza y cultura o relación entre ser humano y otras especies. Estos cuestionamientos y estudios de la ecocrítica surgen principalmente de la academia norteamericana y a partir de lectura de textos mucho más contemporáneos, aunque últimamente se han ido incorporando lecturas de textos de la colonia latinoamericana, como lo ha hecho Jennifer French en sus diferentes trabajos, y también el libro de Beatriz Rivera Barnes y Jerry Hoek sobre los paisajes en la literatura latinoamericana. Por su parte, Gisela Jeffes busca que estas reflexiones sobre la crítica se expandan, se incorporen y transformen en un diálogo con el contexto latinoamericano, cuyas expresiones culturales y literarias ya han hablado de los problemas medioambientales, ya sea de forma central o tangencial. Al seguir el camino de Jeffes desde su propuesta de una ecocrítica latinoamericana, también podríamos preguntarnos sobre cómo el lugar de enunciación desde Latinoamérica nos permitiría o ayudaría a visibilizar las problemáticas y representaciones éticas y estéticas en relación con la naturaleza en la Edad Media. Siguiendo una de las preguntas que presenta Jeffes para Latinoamérica, propongo cambiar el término latinoamericano por medieval, para presentar la pregunta que subyace a los propósitos de esta ponencia, y aquí la pueden ver en pantalla. ¿Cómo construir un aparato teórico, conceptual, ético y estético que pueda ayudarnos a leer las representaciones de la naturaleza propias de la Edad Media? Este ejercicio nos permitiría, en primera instancia, entender cómo desde variados discursos e ideologías medievales se empiezan a elaborar, por un lado, ciertas posiciones antropocéntricas y androcéntricas de las relaciones entre seres humanos y lo que se considera como otras especies. Algunas de estas visiones de mundo están fuertemente influenciadas por tendencias cristianas y de los grandes pensadores y teólogos de la Iglesia.
Estas llegarán a calar con fuerza y en algunos momentos ya podría comenzarse a delinear lo que eventualmente se establecerá con el humanismo, la explotación de los recursos naturales, el extractivismo, la colonización y explotación de comunidades distintas a las blancas europeas a partir de las modernidades tempranas. No obstante, también haremos visible que a su vez hay otras corrientes de pensamiento que no necesariamente se alinean con el predominio del hombre sobre la naturaleza, y que en general la Edad Media es un periodo de gran riqueza a estudiar, precisamente porque las relaciones entre humanos y no humanos se forman a partir de una compleja red de interconexiones y de fronteras fácilmente movibles, hasta el punto de pensar que, como lo menciona Kerry Wolf en su ensayo The Animal Turn, tendrían más en común las actitudes medievales sobre la relación entre seres humanos y la naturaleza con lo que ahora se ha llamado el poshumanismo. Así, en esta exposición trataremos de evidenciar algunos registros medievales que nos permiten ver relaciones de poder tensas y asimétricas entre la especie humana y otras especies, pero también una de conciencia y posiciones críticas. En tándem con lo anterior, hay que reconocer que ya hay varios medievalistas que se han aproximado a la Edad Media desde este lente medioambientalista o ecológico. Vale la pena reconocer, por ejemplo, el trabajo de John Abert, historiador medieval y activista ambiental, en su libro An Environmental History of the Middle Ages, The Crucible of Nature. También está el trabajo de Jeffrey Jerome Cohen y Iris Ralph, en especial este último, asociado con la lectura de Sir Gawain y el Caballero Verde desde una perspectiva de lo animal. Durante esta ponencia me valdré de trabajos anteriormente mencionados, así también como de los aportes de Adeline Ruckois y Christian Rohr a la hora de precisar ciertos conceptos históricos, ideologías y representaciones simbólicas de la naturaleza en la Edad Media, para luego adentrarme a una elaboración literaria que quiero proponer hoy a partir de Sir Gawain y el Caballero Verde. Ahora voy a hablar sobre las nociones y funciones de la naturaleza en la Edad Media. Para hacer esta explicación, habría que tener un par de consideraciones al respecto. La primera, es decir, que dentro del mismo cristianismo hay diferentes pensadores y teólogos que no siempre se alinean en sus reflexiones, si bien existió un pensamiento predominante que se basaba sobre todo en la influencia de la tradición clásica y la Biblia, y que proponía al hombre como el centro de la creación divina. También existieron muchas otras corrientes, al parecer provenientes de filosofías órficas y pitagóricas, donde se clamaba, por ejemplo, por el vegetarianismo y también por una convivencia más amable con otras especies. Prueba de esto pueden ser muchos de los textos hagiográficos, y a menudo se menciona la figura de San Francisco de Asís como el gran defensor de los animales. En segunda instancia, no podemos pensar que el cristianismo en la Edad Media es la única influencia para configurar la representación de la naturaleza, ya que por un lado el mismo cristianismo se nutrió de doctrinas filosóficas clásicas que luego fueron adaptadas por los padres de la Iglesia, y que segundo existen otras visiones de otras culturas como las germánicas, celtas y también otras religiones monoteístas como el Islam y el judaísmo, que estaban en constante interacción y coexistencia con el mundo cristiano. De modo que varias visiones sobre la naturaleza se retroalimentan. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces voy a hablar sobre un ejemplo, no es el único, pero significativo, sobre la naturaleza en la Edad Media, y es el caso del texto de las etimologías de San Isidoro de Sevilla, y cuyo esfuerzo enciclopédico para clasificar el mundo fue de las mayores influencias en pensadores posteriores. Así, en el siglo IX, donde se habla del hombre y los prodigios, San Isidoro ofrece una etimología de la palabra naturaleza que indica bastante bien lo que se podría entender en la Edad Media por eso. Menciona que natura viene de la palabra nasci, que es nacer, y que es la naturaleza, es la que engendra todas las cosas. De ahí también dice, y cito aquí, hay quienes han afirmado que la naturaleza es Dios, por quien todo ha sido creado y existe. Cierro cita. La naturaleza es entendida como todo el conjunto de la creación divina, siendo más precisos como el tópico de natura deus est, es decir, Dios mismo es la naturaleza y su creación. Dios también da la potestad de que el hombre nombre la naturaleza, por lo que ya hay un predominio del hombre sobre ella misma.
Pero así como existen fenómenos naturales que son entendibles y apreciados por el hombre, como la creación divina, también hay manifestaciones de esa naturaleza, como eclipses, tormentas, la muerte de algunos cultivos, desastres naturales, enfermedades, etcétera, que no se logran entender del todo. Así, el hombre está llamado a poder descifrar esos fenómenos, y aquí podríamos citar el tópico de el Mundus Liber Est, que significa el mundo es un libro, y si es así, el hombre es el gran lector de esa obra que Dios ha escrito, y está también llamado a descifrar los mensajes divinos que se manifiestan en la naturaleza. De acuerdo con lo anterior, el hombre está no solo llamado a entender la naturaleza, a estudiarla, sino también a darle un orden, ya que también hacía parte de esa naturaleza algo que era salvaje y que tenía que probar al hombre en su fe. Y aquí cito una parte del texto de Rucuá, dice: los lugares salvajes, los bosques, la tierra inculta, las bestias o los reptiles no son la naturaleza ordenada alrededor del hombre, sino lo que la precede en orden de la creación, la que no ha sido sometida a su poder, espacio que ocupa el demonio y donde el hombre se puede perder. Así, vemos ejemplos de algunos lugares de esta naturaleza inhóspita, como son los desiertos, en los que, a semejanza de las pruebas que pasó Jesús en ese lugar, los ermitaños se internaban en él para lograr control sobre sus propios cuerpos y vencer el demonio que se podía manifestar allí a través de peligros naturales. Pasa algo similar con el bosque, que ya hablaremos en detalle sobre esto, que si bien puede ser un lugar de retiro para la vida espiritual, es también, y en este caso para la literatura artúrica, el lugar de la prueba del héroe. Asimismo, el bosque es el lugar de la cacería por excelencia. Frente a esto menciona Adeline Rucuá que, y cito: la caza es el momento en el que el hombre se enfrenta con la fauna, emanación diabólica, figuras del mal que uno debe de vencer arriesgando su vida. Cierro cita. Podríamos decir que en oposición también existe el deseo de estudiar y organizar la naturaleza, y esto se evidencia, por un lado, en el interés por la botánica o la astronomía que se presenta en la Edad Media, pero también en las construcciones de jardines, ya que simbólicamente el jardín es, por un lado, la capacidad del hombre de imponer su voluntad sobre la naturaleza, pero asimismo la posibilidad de recrear el paraíso del cual ha sido expulsado. Y cito aquí a Rucuá: el espacio jardinado, la naturaleza ordenada para el ocio y la meditación constituyen finalmente la victoria del hombre sobre su entorno, el retorno al paraíso original. Esta capacidad de organización del jardín tendrá una gran influencia desde la cultura árabe, cuyos sistemas hidráulicos de riego y capacidad de cultivar en lugares inhóspitos como el desierto fueron traídos también a Europa. Ahora entonces me voy a adentrar a hablar sobre el bosque. Importante decir aquí que existe antes del cristianismo también algunas visiones de otras culturas sobre el bosque, y para los cuales el bosque era un lugar sagrado y de culto a los dioses, y podemos dar dos ejemplos específicos. Uno, pues los cultos celtas a los árboles, ya que se cuenta que los druidas de Galia, por ejemplo, veneraban sobre todo el roble, y este ritual representaba las conexiones de todas las formas de vida con la muerte. Y también podríamos mencionar, por ejemplo, en la cultura nórdica, pues su fervor y su imaginario sobre el árbol llamado Yggdrasil, que es la conexión y la fuente de vida de todos los mundos mitológicos nórdicos. Sin embargo, este tipo de cultos precristianos fueron poco a poco opacados por el cristianismo, ya que muchos eran considerados como paganos, y en algunos concilios, por ejemplo en el concilio de Nantes de 660, se ordenaba que esos árboles fueran desenterrados y quemados. Así, estos ritos comenzaron a ser asociados con el paganismo y con herejías y ritos satánicos. Ahora bien, esto no quiere decir que con el cristianismo se haya promulgado la destrucción de los bosques, pues también varias comunidades monásticas eran protectoras de los mismos. Ahora bien, cuando hablamos del bosque en la Edad Media hay que hacer una precisión, ya que no tiene el mismo sentido que de pronto tiene para nosotros, que es simplemente un terreno arborizado. En realidad el bosque, y esto lo explica muy bien John Avert en su libro, es una entidad legal, sobre todo protegida como terrenos de la realeza, donde se pueden ejercer derechos exclusivos de la cacería, y también implica un espacio liminal entre la tierra cultivable y los espacios inhabitados. De ahí
tenemos que entender el bosque entonces como un lugar liminal de terrenos con árboles tupidos, pero también campos abiertos en los que convivía la naturaleza más peligrosa, pero también lugares de cultivo y cacería, que a menudo el hombre aprovechaba. A pesar de la diversidad de manejos que se podrían dar a estas tierras, a partir de las políticas establecidas por Carlomagno en el año 800, se decretó que se debían preservar los bosques, no talar en exceso los árboles y preservar las criaturas que allí vivían. Estas reglas de los reyes normandos luego se expandirían también a Inglaterra con la conquista de Guillermo el Conquistador y con normas cada vez más estrictas. Por ejemplo, se prohibía tajantemente que las personas entraran a los bosques para talar madera, y las penas expuestas eran tan estrictas como sacar los ojos o arrancar los testículos a los infractores. También allí hace aparición la figura legal del guardabosques, que se encargaba de vigilar los terrenos del rey, y aunque pareciera que la ley se ejercía de manera estricta y que efectivamente se protegían los terrenos, eran muchos los casos de leñadores furtivos y a veces las penas no eran tan duras, simplemente se reducían a multas. Sin embargo, estas políticas de control sobre el bosque decaerán hacia finales del siglo XIV, lo que provocó una acelerada deforestación, pero al mismo tiempo parece ser que la peste negra, al reducir la población y su uso de la madera, permitió que algunos bosques lograran recuperarse de la devastación. Ahora bien, hablando desde un aspecto más simbólico y literario, el bosque en la Edad Media parece ser un territorio ambivalente. Según el estudio de Jacques Le Goff, lo maravilloso y lo cotidiano en Occidente, el bosque era un lugar apropiado para el retiro y la soledad que tanto buscaban los anacoretas, pero por otro lado era un lugar de intensa interacción y actividad de varios de los estamentos de la Edad Media. Allí los caballeros se daban a la caza, algunos monjes establecieron allí monasterios y también los campesinos iban al bosque para recuperar frutos, madera y alimentar a sus animales de pastoreo. Además, el bosque era también, y cito aquí a Le Goff, el refugio para los vencidos y los marginales, siervos fugitivos, asesinos, aventureros, bandidos. Jean-Marc Bloch había señalado el doble rostro de la selva medieval. La selva repelía y a la vez era deseable. En tantos aspectos tan inhóspita, la selva distaba mucho de ser inútil. Así, el bosque o la selva cumple con una doble función: la de proveer de recursos y ser en ocasiones un espacio deseable, o el de ser también un lugar lleno de todo tipo de peligros y que incluso era una realidad palpable. Haber menciona, por ejemplo, que durante el siglo XIII la corona inglesa ordenó que los caminos en los bosques se podaran y limpiaran para que representaran un menor peligro para los viajeros que lo atravesaban. Como veremos con detalle, el bosque para la literatura del romance artúrico será, por un lado, el lugar donde el caballero se puede probar, donde traspasa los límites del mundo conocido y entra a un espacio misterioso y peligroso, pero al mismo tiempo es un lugar familiar. Bien, acá también voy a mencionar rápidamente el tema de los animales, que también podemos encontrar en la Edad Media diferentes corrientes de pensamientos sobre los animales. Dos de las más influyentes pueden ser la propuesta de Aristóteles y la escala natural, en la que el hombre está en la cima de esa pirámide y el resto de seres o de criaturas como animales, vegetales y minerales están por debajo del hombre. Pero también se encuentran propuestas como la de Selye, que en el discurso verdadero propone que el hombre es igual a los animales. Entonces tenemos estas dos corrientes que pudieron influir en la Edad Media. Y aquí pues cito, también no me refiero a las etimologías de Isidoro de Sevilla en los libros 11 y 12, donde se propone la superioridad del hombre sobre los animales y los clasifica según su capacidad de más a menos servicio al hombre. Y la cita de Isidoro de Sevilla dice: precisamente erguido, el hombre mira hacia el cielo para buscar a Dios y no camina con la mirada vuelta hacia la tierra como los animales, a quienes la naturaleza creó inclinados hacia el suelo y dependientes de su estómago. Sin embargo, aquí también tendríamos que revisar que no podemos reducir la relación del hombre en la Edad Media con las otras especies como un simple ejercicio de dominancia y servilismo, ya que hay otras fuentes como los bestiarios, narrativas, leyendas y fábulas que nos hablan de intersecciones y relaciones que son mucho más complejas, ¿no? Y que nos proponen una dilución entre los límites entre lo humano y lo no humano.
De allí que el periodo medieval sea sumamente rico para estudiar esta propuesta crítica o alternativa en los modos de relacionarnos con otras especies. Y como lo dice Kerry Wolf, y aquí cito el texto de una traducción que hice de Animal Turn, dice Kerry Wolf: una vez entendamos que el humano y el animal son reliquias del humanismo filosófico que aplana la corriente complejidad y multidimensionalidad de lo que es, de hecho, muchas y variadas formas de estar en el mundo, que son compartidas en un sinnúmero de maneras a través de las fronteras interespecies, entonces la pregunta de lo animal y de la animalidad del ser humano solo puede ayudar a abrir asuntos fundamentales, que es mejor no pensar como esencias ontológicas discretas, sino en términos de procesos, dinámicas y relaciones. Y bueno, y aquí puse algunas imágenes de a lo que me refiero con ese otro tipo de corrientes y de textualidades que nos ayudan a pensar estos seres híbridos, ¿no? Leyendas de, por ejemplo, Melusina, la historia de Renard, el zorro, ¿no? Los cinocéfalos, ¿no? Que nos ayudan a pensar otro tipo de relaciones entre lo humano y lo no humano. Bien, ya para acercarnos entonces al texto de Sir Gawain, voy a hablar un poco más rápidamente del asunto de la cacería, que también, como el caso del bosque y de los animales de caza, también está, digamos, protegido este ejercicio por las leyes del bosque, en los que por leyes nobiliarias se establece que deben haber parques donde se protegen venados y otros animales para la cacería exclusiva de los nobles, a menos de que se tenga una licencia real, y sucede un poco lo mismo. Entonces, hay leyes y hay terrenos demarcados para contener los animales, y sin embargo eso no funciona muy bien porque existe la presencia de cazadores furtivos, ¿no? Y los animales, pues como seres dinámicos, pues se saltan las bardas de estos lugares. Entonces realmente no hay necesariamente un control como se pretende con estas leyes. Sin embargo, lo que sí se ve entonces es una preocupación de los reyes y de los nobles por la preservación y la sostenibilidad de la caza, y pues sabemos entonces que la caza también tiene unos orígenes antiguos y que es una actividad predominantemente nobiliaria, que está hecha para el entretenimiento, la diversión y el suplemento alimentario. De nuevo, así como las leyes del bosque cayeron en declive hacia el siglo XIV, sucede lo mismo pues con la cacería, ¿no? Estas leyes empiezan a desaparecer, a incumplirse, y para el siglo XV, por ejemplo, en Inglaterra es el mayor periodo de cacería. Esto ya nos da una relación con el texto de Sir Gawain, porque parece ser que el poeta Gawain estaba al tanto de esta situación, y en el texto se menciona algo de esas leyes de cacería. Entonces, una vez abarcados estos tres elementos de la cacería, el bosque y los animales, vamos a pasar a hablar ya del texto de Sir Gawain, el Caballero Verde, desde la lectura que quiero proponerles para hoy. A mi consideración, este es un texto magnífico. Realmente varios expertos hablan del texto de Sir Gawain como una joya de la literatura artúrica y solamente comparable con Geoffrey Chaucer. Últimamente seguro han escuchado un poco más sobre este texto por el lanzamiento de la reciente película que se llama The Green Knight, que salió el año pasado y cuyo protagonista es Dev Patel. Entonces Sir Gawain pues es un texto bastante importante de esta literatura. Ahí puse en la presentación una imagen del manuscrito original. Podríamos decir que Sir Gawain es un texto que está en profunda interacción con la naturaleza, y digamos que mi propuesta es precisamente ver cómo este texto abre debates importantes sobre cómo se percibe la naturaleza en la Edad Media desde un aspecto moral. Para hacer un resumen algo apresurado para quienes no conocen el texto, la historia de Sir Gawain comienza en la corte del rey Arturo mientras están en una cena de Navidad. En medio de la opulencia de la corte y los pasatiempos, entre ellos un juego de aguinaldos, el rey Arturo dice que no va a cenar sin antes haber escuchado una historia de aventuras. Ante su petición caprichosa, hace aparición la figura de el caballero verde, que realmente es un caballero verde, es verde su piel, verde su pelo, verde su caballo, verde todo el caballero. Entonces este caballero verde desentona, digamos, de la corte artúrica por su tamaño, por su color,
pero en lo demás se asemeja a los hombres de la corte. Y aquí pongo una de las citas del texto en donde se manifiesta esto. Dice: sin embargo, a pesar de su estatura, parecía el más atractivo y apuesto de cuantos montaban en su caballo. Esta aparición de este personaje nos podría llevar a un análisis sumamente rico. No voy a ahondar en esto en esta presentación, pero sí podemos ver lo que significa simbólicamente, pues el hecho de que sea verde lo hace cercano a la misma naturaleza. Estaría hecho entonces de esta materia que sería lo vegetal o el bosque, y se acercaría a una tradición de los hombres verdes que representan los ciclos de la vida y la muerte en la naturaleza. De alguna manera podremos identificar este antagonista de Gawain como un ser terrible, sobrenatural, pero al tiempo es extrañamente familiar, lo que podríamos catalogar, para usar un término más moderno, de siniestro. El Caballero Verde representa una fuerza ominosa que rompe el estado de diversiones excesivas, de inmadurez y de opulencia de la corte del rey Arturo. Este sujeto bien hablado trae en las manos un hacha y una rama de acebo en sus manos, y propone un juego en el que se dejará decapitar, y después de un año quien lo enfrente deberá dejarse decapitar también. Gawain, como un buen caballero, decide enfrentarlo, lo decapita, pero, oh sorpresa, el caballero levanta su cabeza tranquilamente del suelo y dice: bueno, ahora tú tendrás que cumplir la promesa después de este año. Es allí cuando se desata el terror y la temática principal del texto, el enfrentamiento del héroe con la muerte. A cabo de un año, Gawain se alista para internarse al espacio que nos interesa, el del bosque. Al inicio de la segunda parte del texto, Sir Gawain parte ataviado con una armadura sublime y protegido con el escudo adornado con el pentáculo, que además tiene la imagen de la Virgen como protección. Si bien el texto menciona obviedades sobre lo que sería el bosque para ese entonces, un lugar lleno de peligros para el hombre, el mismo texto se encarga de desestimar estos peligros que encuentra Gawain en un principio. Y aquí va la segunda cinta del texto. Con tantas maravillas se tropezó en las montañas, que sería tedioso narrar aquí una décima parte. Sostuvo luchas mortales con dragones y lobos, peleó muchas veces con salvajes que vagan por los despeñaderos, y contendió contra osos y jabalíes, y con ogros que le acosaban desde lo alto de los cerros escarpados. Cierro cita. El bosque, si bien es un escenario importante para probar el héroe, aquí pasa a un segundo plano, pues la verdadera prueba de Gawain, el verdadero peligro, está realmente cuando encuentra un castillo muy similar al que solía habitar. Así, el texto complejiza lo que significa la relación entre el hombre, la naturaleza y la civilización que piensa conocer. En el castillo, Gawain es bien recibido por un hombre que se llama Sir Bertilak, que luego, y acá spoiler alert, realmente Sir Bertilak es el mismo Caballero Verde, solamente que transmutado, y también lo recibe su hermosísima esposa. Será la esposa de Sir Bertilak la que se encargará de que Gawain pase la prueba más difícil, y es la tentación sexual que sufre el caballero. Aquí el texto hace un fino tejido de escenas intercaladas en las que, por un lado, vemos a Gawain mientras descansa a sus anchas en el castillo y es seducido por la dama del castillo, mientras que por otro lado el esposo sale de cacería. En 3 ocasiones vemos a la dama seduciendo a Gawain, y en 3 ocasiones el señor del castillo caza a 3 distintos animales en el bosque: unas ciervas, un viejo jabalí y un zorro. Antes de irse de cacería, Sir Bertilak le propone a Gawain otro pasatiempo. Sir Bertilak le ofrecerá a Gawain todo lo que obtenga cazando, así como Gawain le ofrecerá todo lo que obtenga mientras esté en el castillo. Por un lado, esta propuesta genera un sentido rarificado del deseo en el texto, ya que lo que se presupone es que si Gawain se llegara a acostar con la señora del castillo, entonces tendría que acostarse luego con Sir Bertilak, lo que permite hacer una lectura homoerótica del texto. Por otro lado, y siguiendo con la lectura ecocrítica, es aquí donde interesa la siguiente pregunta. Y acá leo esta pregunta que propone el texto de Iris Ralph. ¿Qué es lo que estamos viendo en los 3 días de matanza grotesca y emocionante, configurada dentro de la composición artística de las escenas de seducción detrás de las cortinas ornamentadas de la cama de Sir Gawain? Las lecturas más tradicionales han leído las escenas de cacería de Sir Bertilak en tándem con la seducción de Gawain como una alegoría del desgarramiento moral de Sir Gawain.
Así lo sostiene Tolkien en su ensayo sobre el texto. Para Tolkien, el intercambiamiento entre presas casadas y las tentaciones asocia el declive de la calidad de las piezas casadas con la mayor tentación que Gawain sufre en el castillo. También dice que es una forma de darle naturalidad a las tentaciones. Sin embargo, yo quiero proponer otra lectura sobre el asunto desde una perspectiva ecocrítica y que está imbricada también con los deseos extraños del texto. Habría que preguntarse lo siguiente: ¿por qué sería necesario para el poeta Gawain extenderse tanto en las escenas de cacería y hacerlas tan detalladas y violentas? Aunque no me detendré en todas las escenas, daré un ejemplo concreto para poder comentarlo. El primer día es la cacería de las ciervas y esta cacería parecería estar alineada con el ejercicio de la caza regulado que ya hemos mencionado anteriormente. Se menciona en el texto, por ejemplo, que en la cacería no se persigan los ciervos machos, sino solo las ciervas hembras, lo que estaría alineado con las leyes del bosque y por lo tanto el ejercicio de Sir Bertilac parecería respetar las normas sociales. Sin embargo, la descripción de todos los ruidos, gritos y sonidos durante la caza, el texto dice, era como si las rocas se reventaran, evidencia una desestabilización de ese ejercicio legal y natural de la cacería. Asimismo, una vez los animales son cazados, la descripción sobre el descuartizamiento y el despellejamiento de los animales es inquietante. Y aquí cito el texto para que ustedes mismos vean pues lo brutal de las escenas. Esto es cuando cazaron una de las ciervas, dice: a continuación abrieron la abertura, agarraron el primer estómago, lo cortaron con un cuchillo afilado y ataron la tripa, cercenaron las 4 patas y rasgaron la piel. Luego abrieron el vientre sacando hacia afuera las entrañas con cuidado de que no se soltase la ligadura del nudo. Cogieron después el cuello, separaron con destreza el esófago de la tráquea y extrajeron los intestinos. Estas escenas tan brutales no pueden dejar de cuestionarnos si acaso el poeta Gawain no tendría algo de inquietud sobre estos excesos y costumbres cortesanas en el ejercicio de la cacería, ya que finalmente lo que preocupa al poema es sobre cuál sería la mejor escala de valores morales, y el poeta Gawain propondrá, por ejemplo, que serán mucho más importantes los valores cristianos, por ejemplo, la castidad de Gawain, frente a lo que es el desgaste y la opulencia dentro de los pasatiempos de la corte. La cacería solo tendría lugar dentro de esto último. Así, estas escenas de cacería tan detalladas y violentas podrían haber sido una estrategia también del poeta Gawain de conmover a su público ideal y de evidenciar que los animales sufrían grandes atrocidades bajo los ejercicios de la cacería. Además, es interesante medir esta representación literaria con registros históricos de otras fuentes, y como menciona Albert en su estudio, por un lado, era extraño realmente que los altos nobles participaran en la cacería, usualmente tendrían un séquito de hombres cazadores que harían esta labor, y por otro lado, los grandes nobles no estarían tampoco interesados en participar o ver el destajo de los animales después de la caza. Los nobles parecían haber dejado este trabajo sucio más bien a sus siervos y pedían que se llevaran las presas a otro lado para evitar ver esta labor. Sin embargo, Sir Bertilac participa activamente en la cacería y el texto a menudo menciona lo extasiado y gustoso que está frente a este ejercicio, lo que podría también coincidir con el deseo perturbador y la cacería sexual que está padeciendo Gawain en el castillo. Finalmente, el texto de Gawain y el Caballero Verde es un texto que, siendo tan pequeño y corto en sus materialidades y formas, reúne la profundidad y la complejidad del pensamiento tardío medieval y sus preocupaciones y ansiedades. Considero que vale la pena seguir estudiando este tipo de registros literarios para reevaluar también nuestras situaciones actuales y de urgencia en relación con las crisis medioambientales que estamos viviendo ahora. Muchas gracias.